con tus aspiraciones y con la manera en que tú, esa emotividad, no es más que el compromiso dado de hacerlo bien y de no quedar mal. Todo el que apela al tema generacional está apelando no solo así, sino a un yo colectivo que le da un compromiso mayor en hacer las cosas bien, como tú muy bien lo indicas. Yo entiendo que con estas palabras también endoso la responsabilidad hacia ti de que mi generación también quiere ver que ustedes abran trocha para nosotros también tener oportunidades dentro de. Ya de manera concreta, sobre las funciones y demás, yo creo que las auditorías que a veces hace la Cámara de Cuentas dejan mucho que desear dentro del marco legal en términos administrativos. De manera que ponle un poco de ojo a eso. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces las auditorías solo concentran la parte que tiene que ver con los contratos, la parte que tiene que ver con lo financiero y el manejo de los procesos de compra. Es lo que comúnmente los auditores concentran. Ahora, pasa lo siguiente. A veces se da el hecho de que por manejos inadecuados, digamos de desconocimiento o, en definitiva, el desconocimiento es una vulneración de la norma administrativa. El Estado pierde muchísimo dinero porque ha habido una política, digamos, una política en términos de recursos humanos de manera inadecuada, despidos y demás, que hacen que el Estado pierda dinero. Y ese es un costo con el que el Estado carga hundido, porque cuando tú despides a una persona que viene de repente de trabajar 2 años en un lugar y tú lo recibes, dura 3 contigo y tú lo despides, tienes que darle 5 sueldos. Pero esos 5 sueldos se van adelante porque la nómina 01, que nómina es la cuenta 01, o sea que con esa no se juega. Mientras tanto ya tú tienes déficit, y eso tiene que ver mucho con lo que tú decías, que son la auditoría de calidad. La calidad del gasto es muy importante porque la administración pública está para satisfacer derechos. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso me animé a hacer la aseveración y de verdad que te felicito porque en términos de calidad no es de lo que se habla de auditoría, ni siquiera está en el subconsciente colectivo. Cuando se habla de auditoría, eso es, se robó un dinero, se hizo esto, hay un desfalco y se acabó. Ahora, fíjate que te dije algo de política en términos de personal, que tú podrás decir, bueno, pero eso es ínfimo, pero cuando tú vienes a sacar una cantidad determinada, te das cuenta que fácilmente hay cientos de miles de millones de pesos en el Estado que se manejan de manera inadecuada o que el Estado tiene pérdidas por no tener una política de personal adecuada. Entonces, esas son cosas que también la Cámara de Cuentas, y sé que en tu terna, ¿no? Y en tus aspiraciones, eso lo vamos a superar. Me gustaría que trabajemos en eso. Sí, permite. Señor Dani. Buenas noches a todos. Y a todas también. Era superintendente de banco. Gobierno de Leonel. Pero no diga así porque después los que son funcionarios le ponen otro apellido y dicen padrón. Y yo siempre y yo digo, la corbata que yo me pongo, yo se la puedo explicar a todo el mundo. Mira, John, en realidad, en principio, yo pensé que tú habías tirado como una bola para jugar, después me lo dijiste en serio, y tú sabes que yo te valoro, y cuando tú dices las cosas en serio, bueno, yo la asumo. Te había pedido disculpas que no podía venir, porque necesito descansar. Sin embargo, y eso yo voy a pedir un aplauso. Nuestra hermana Élida, vive en Nueva York, está aquí y forma parte del grupo de los chats, que todos hacemos contacto, la apoyamos, allá una líder en Nueva York, es una dominicana digna. Y entonces yo le dije a Alfredo que no me iba a perder saludarla, pero encima de eso estaba el compromiso de la vida.
Mira, sobre lo que tú dijiste, yo creo que nosotros tenemos que ponerle fin a la era de los incapaces. Y cuando digo así, es que cualquier loco aquí le dan impuestos y se cree que es una gran cosa. Comenzando por la cita para ver, por la cantidad de seguridad que no son más como que civil el poder que le da el cargo. Sin embargo, dentro de la cabeza ustedes lo destapen lo que bota un chorro de agua clara. De eso ha estado lleno la sociedad dominicana. Cuando gente de la calidad de John toma la decisión de aspirar, a John lo he calificado como un jurisconsulto, de algo como más allá de ser abogado. Y eso lo eres tú. Gracias. Cuando gente digna y capaces, no por usar el capaces que cada rato usamos, deciden tomar posesión, nosotros no tan solo debemos de aplaudir, sino alegrarnos. Porque yo era un hombre íntegro, moralmente íntegro y profesionalmente competitivo. Nosotros no podemos tenerle temor a la competencia. Lo que tenemos que tener temor es a la incompetencia. Y cuando personas de tu categoría se presentan ante los órganos que eligen, la sociedad sale gananciosa de ese proceso. Nuestra Cámara de Cuentas, con casi 100 años de existencia y con un rol tan importante, ha llegado a llamársele hasta Cámara de Cuentas por el relajo y por la composición de ella. Pero eso puede ser superado cuando personas capaces son propuestas. Porque uno ve que mucha gente lo presentan a los cargos y se aferran a los cargos. Y en verdad hay gente que cumplieron el ciclo de ocupar el cargo. Y en la Cámara de Cuentas está lleno de gente que ya la sociedad dominicana no puede seguir manteniendo. ¿Por qué mantenerlo? Porque van a dormirse. Se van a dormir a los puestos y descansan su accionar. ¿Saben en qué? En lo que le hacen los técnicos, que son los que hacen el trabajo. Es verdad que el que dirige tiene que estar soportado con un equipo, porque hay que trabajar con equipo, pero no debe descansar, porque la toma de decisión, el que la hace, asume responsabilidades de carácter penal, tú lo sabes. Entonces no puede simplemente desvincularse con todo ese proceso de una auditoría. Gente que le pregunta hasta el procedimiento de una auditoría y no sabe eso. Yo vi un señor antes de ayer hablando que él quiere ser miembro de la Cámara de Cuentas y pensé en John. Y yo le dije, yo nada más le hice una pregunta. Yo le dije, ¿y por qué usted quiere ser miembro de la Cámara de Cuentas? Y me dijo, porque yo tengo 73 años y yo tengo que ya tener una pensión para él. Te lo dije, esa generación le interesa nada más la pensión y la vida. Esas cosas no pueden seguir. Y la única manera de impedirlo es presentando a la gente que tiene calidad para eso.